Hola, en el día de hoy hablaremos de la fibrosis quística, presentado por Luis Álvarez y María Vergara de Medicina. ¿Qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta a las glándulas exocrinas, produciendo secreciones espesas y pegajosas que obstruyen los conductos, principalmente en los pulmones y el sistema digestivo. Esto puede llevar a infecciones pulmonares recurrentes y problemas digestivos graves. Tipos de fibrosis quística. Aunque hay una única enfermedad denominada fibrosis quística, puede presentarse en diferentes formas según la mutación genética específica en el gen CFTR, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Las variantes de la enfermedad pueden influir en la gravedad de los síntomas y en la respuesta al tratamiento. La fibrosis quística FQ se clasifica principalmente según las mutaciones del gen CFTR y sus efectos clínicos. Aunque no hay tipos oficiales de FQ como en otras enfermedades, se pueden distinguir diferentes formas o variantes de la enfermedad en función de las características de los síntomas y la gravedad. Aquí hay una clasificación común, clasificación según la gravedad y manifestaciones clínicas. Fibrosis quística clásica, presenta síntomas desde la infancia, incluyendo problemas respiratorios severos y dificultades digestivas, suele asociarse con mutaciones como F508, fibrosis quística moderada. Los síntomas pueden aparecer más tarde en la infancia o en la adolescencia, puede haber menos complicaciones respiratorias y digestivas en comparación con la forma clásica, fibrosis quística leve. Los síntomas son mínimos o se presentan en una forma más leve, puede ser diagnosticada en la edad adulta y estar asociada con mutaciones menos severas. Clasificación según el tipo de mutación en el gen CFTR. Mutaciones de clase I impiden la producción de la proteína CFTR. EJ mutaciones que afectan la síntesis del gen, asociadas con síntomas severos. Mutaciones de clase II producen una proteína CFTR defectuosa que no se transporta adecuadamente a la superficie celular. EJF508. Estas mutaciones son las más comunes y están relacionadas con la forma clásica de la enfermedad. Mutaciones de clase III. La proteína CFTR se produce, pero no se activa correctamente. EJG551E puede llevar a síntomas moderados. Mutaciones de clase IV. La proteína CFTR está presente, pero el canal tiene una conductancia reducida. Asociadas con formas más leves de la enfermedad. Mutaciones de clase UE. La producción de proteína es normal, pero hay una disminución en la cantidad de CFTR en la superficie celular, generalmente relacionadas con síntomas menos severos. Mutaciones de clase B. La proteína CFTR se degrada más rápidamente en la superficie celular, también asociadas a una forma más leve de la enfermedad. Causas y factores de riesgo. Causa principal: mutaciones en el gen CFTR, heredadas de ambos padres. El gen CFTR, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, es un gen que codifica una proteína que actúa como un canal de cloro en las membranas celulares. Esta proteína es fundamental para la regulación del equilibrio de sal y agua en diversos tejidos, especialmente en el epitelio pulmonar y en el sistema digestivo. Mutaciones en el gen CFTR. Las mutaciones en el gen CFTR son la causa principal de la fibrosis quística. Hay más de 1.700 mutaciones identificadas, pero las más comunes son F508, la mutación más prevalente, donde se elimina un fenilalanina en la posición 508 de la proteína. Esta mutación afecta el plegamiento y la estabilidad de la proteína. G551D afecta la apertura del canal iónico. Consecuencias de las mutaciones. Las mutaciones en el gen CFTR llevan a la producción de una proteína defectuosa o a una reducción en su cantidad, resultando en secreciones mucosas espesas y pegajosas. Obstrucción de los conductos en pulmones y páncreas, mayor susceptibilidad a infecciones y problemas digestivos. Factores de riesgo: antecedentes familiares de FQ, pertenencia a ciertos grupos étnicos, más común en personas de ascendencia europea. Pruebas de detección. Prueba del sudor, mide la concentración de cloruro en el sudor, niveles elevados, generalmente más de 60 mol/L, son indicativos de fibrosis quística. Exámenes de recién nacidos, pruebas genéticas, identifican mutaciones en el gen CFTR mediante análisis de ADN. Pruebas de función pancreática, evaluar la función del páncreas, a menudo a través de la medición de la inmunoreactividad de tripsina, IRT, en la sangre, que puede estar elevada en recién nacidos con FQ. Pruebas de diagnóstico. Análisis genéticos, identifican mutaciones específicas en el gen CFTR, confirmando el diagnóstico de fibrosis quística. Radiografías de tórax, evaluar el estado de los pulmones, buscando signos de daño, infecciones o acumulación de moco. Pruebas de función pulmonar, mide la capacidad respiratoria y la función pulmonar general, utilizando espirometría para evaluar el flujo de aire y la capacidad pulmonar. Tratamiento de fibrosis quística. Tratamiento farmacológico. Mucolíticos, medicamentos.
como Dornasa alfa que ayudan a aflojar el moco en los pulmones, facilitando su eliminación, broncodilatadores, facilitan la apertura de las vías respiratorias, mejorando la respiración, ejemplo, antibióticos, utilizados para tratar infecciones pulmonares, que son comunes en pacientes con FQ, moduladores de CFTR, medicamentos como Ivacaftor, Lumacaftor y Tezacaftor que mejoran la función de la proteína CFTR en ciertas mutaciones.